Bueno, el día de hoy vamos a hacer una breve exposición y análisis del cuento de Julio Cortázar, La casa tomada. Vamos a hablar del argumento en general, un poco de los personajes principales y la función que tienen dentro del relato, y la conclusión a la que yo llegué después de haber leído este texto. Bueno, lo primero que es cuál es el argumento general del relato es que dos hermanos viven en una grande y vieja casa y ninguno de los dos parece tener nada que hacer. La mujer se llama Irene y se la pasa tejiendo, mientras su hermano, que funge como narrador, se dedica a verla de vez en cuando y sale de casa y le trae ovillos de lana. Una noche el hombre sale de la recámara y se dirige a la cocina para poner al fuego la pavita con mate. De camino a la cocina debía pasar por la puerta de roble, la cual separaba la parte más retirada de la casa de la delantera. Y en ese trayecto fue cuando el hombre se percata de que había alguien en la parte trasera de la casa, por lo cual cerró la puerta y para más seguridad le puso el cerrojo. Enseguida le fue a decir a Irene que habían tomado la casa del fondo, para lo que la mujer le contesta que entonces debería venir de este lado, y así se quedaron viviendo del lado más cercano a la calle. Y bueno, durante los primeros días ambos personajes extrañaban varios artefactos que habían dejado en la parte tomada de la casa, pero a su vez vieron el lado positivo. Ya no debían hacer tanta limpieza y entonces ya tenían más tiempo para realizar sus actividades. Y bueno, pasó el tiempo y una noche empezaron a escuchar ruidos, pero esta vez venía del mismo lado de la casa en la que estaban ellos. Entonces los protagonistas se dieron cuenta que ahora habían tomado toda la casa y salieron de ella para no volver. Se quedaron sin nada, solamente con lo que llevaban puesto y tiraron las llaves en la alcantarilla. Bueno, eso es como lo que pasó de manera general y ahora vamos a hablar un poco de los personajes principales. Bueno, hay tres personajes principales y bueno, la función de ellos es impulsar la acción dentro del relato. Están Irene y el narrador, que son hermanos y se presentan como personajes principales, pero verdaderamente el personaje principal es la casa misma, pues da una impresión de que la casa está viva, puesto que es un espacio dinámico que ejerce una gran influencia en las personas que la habitan y se percibe por la manera en la que lo comunica el narrador. Y voy a citar una parte del cuento en donde dice: a veces llegamos a pensar que era ella la que nos dejó casarnos. Bueno, eso lo dice el narrador y aquí le está dando de cierta manera acción a la casa, o sea que ejerce cierta influencia sobre los otros dos personajes principales. Ahora bien, por otra parte, se presenta el personaje de Irene y los datos que se exponen sobre ella ayudan a tener una clara idea de cómo es. No era una persona muy relevante, pues lo único que hace era tejer. Es la acompañante de vida de su hermano, el narrador, y gracias a la función que tiene este personaje dentro de la historia se puede analizar y sacar la conclusión de la relación incestuosa entre los dos hermanos, de la cual hablaré en unos minutos. Ahora vamos a pasar al narrador, bueno, al personaje, y este es el hermano de Irene, que a la vez tiene función de narrador. Tiene una gran trascendencia e importancia en la historia, pues es él quien escucha en ambas ocasiones los ruidos que vienen del otro lado y quien empuja a Irene para abandonar la casa. Y se puede decir que sin las acciones de este personaje la historia no existiría. Ahora vamos a pasar a la conclusión, pues es un texto un poco enmarañado, entonces bueno, la conclusión a la que yo llegué es que todo el relato se fundamenta en una relación incestuosa existente entre los hermanos que protagonizan el relato. Es un cuento en el que todo parece estar de cabeza, algo no hace sentido y se entiende que algo no está bien, pero conforme se va avanzando en la lectura no hay nada que revele esa clave que destaca la locura que conforma el texto, más que la relación sumamente extraña entre los dos hermanos, que termina en interpretarse como locura. Derivado de lo anterior, al ser un cuento tan enfermizo, por así decirlo, en ese sentido puede llegar a hacer pensar al lector que los ruidos que escuchan en la casa, los cuales primero los obligan a vivir únicamente en una parte de la casa y posteriormente a irse, son inventados o imaginados por los mismos personajes, pues se llega a creer que están locos y que todo es producto de su imaginación. Me refiero que a pesar de que es una estructura cerrada, o sea, pues expone de una manera muy concreta el final, los elementos quedan irónicamente indefinidos dentro de la misma estructura, pues de cierta manera se puede llegar a creer, como acabo de mencionar, que los personajes están locos,
Pero al final nada hace sentido, pues dejan su casa y todavía la acción de tirar las llaves en la coladera para que nadie tuviera la desgracia de encontrarlas y tener que lidiar con lo que ocurría en la casa. Eso lo hace ver un poco siniestro, pero finalmente es todo un sinsentido, pues si los personajes fueran cuerdos no dejarían una casa por unos criminales que la invadieran y pues al final estos fueron los que perdieron todo porque se quedaron en la calle. Y se entiende que no piensan regresar.